Bienvenidos a un nuevo metaverso, último de la presente semana, aún festejando el cumpleaños de la capital departamental, que ayer festejó 230 años Renzo. Los que vieron el programa pasado, si no lo vieron, está colgado en las redes, está en YouTube. Comprometimos al intendente a festejar el cumpleaños de Chuy. Nosotros también queremos tener un feriado. El 11 de diciembre, dentro de pocos días, es el cumpleaños de Chuy. No hay forma. Tiene que ser número cerrado, dijo. Exacto. 10 años, 20 años, 30. ¿Cuánto cumple Chuy? Nos decía 20 y algo son, ¿no? No. Carabuí nos decía que toman el 11 de diciembre porque fue cuando se declaró ciudad a Chuy. Por si mal no recuerdo, fue allá por fines de los 80. Ah, fines de los 80. Porque sí, Chuy como centro poblado surge allá por los 1880 y algo. Entonces estaremos próximos a los 50 por ahí. Sí, o 40, más o menos, 30 y pico. Así que tendremos que esperar. Bueno, vamos a comenzar ya con la información, Renzo, como siempre, amplia y variada. Seguimos lo que les habíamos dicho en el programa anterior. Hoy vamos a complementar la información referente a lo que fue la visita del presidente del Frente Amplio, presidente de la Mesa Política, a nuestra ciudad, en una recorrida más de las que viene realizando por el interior del país. Exactamente, aquella nota que presentamos en el primer programa de la semana, el día miércoles. Hoy vamos a profundizar un poco más en esta visita de Fernando Pereira y la comitiva que visitó Chuy. Y arrancamos consultándole acerca de, qué fue lo que va a presentar ahora en esto que se denomina Diálogo por Uruguay Frente Amplio. Él nos decía que se visitaron centenas de localidades en nuestro país, algo así como donde vive el 97% de los uruguayos, y le preguntamos, ¿cuál fue el denominador común en cuanto a los reclamos de la gente, a temas que quedaron en el debe cuando fueron gobiernos? Pero también le preguntábamos, o le decíamos, también hubo inconvenientes, por lo menos en el último periodo de los 15 años que tuvo el gobierno departamental, que también era... Claro, algunos de los problemas que hoy reconocen que tiene el actual gobierno, como por ejemplo seguridad, salud, trabajo. Ya lo tenían ellos. Ya lo tenían ellos, por lo menos en el último quinquenio del Frente Amplio. Entonces, se le volvió a preguntar, se le repreguntó a Fernando Pereira y también tratando de conseguir a ver si había una autocrítica de parte de su fuerza política. En diálogo con algunos integrantes de la mesa política del Frente Amplio, no se enumeraban algunos de los tópicos o aspectos que fueron denominador común en varios puntos del país, por ejemplo, trabajo, educación, salud. Pero esos tres aspectos, por citar algunos, también se arrastran, si se quiere, por lo menos del último año de gobierno del Frente Amplio. O sea, no hay que apuntar quizá a lo que va de este gobierno, sino que ya quizá era un aspecto en el que ustedes estaban en falta o con cierto desgaste. Por ejemplo, a nivel de salud, a nivel de educación y también, como le decíamos, de trabajo. Rocha llegó a tener en ese momento uno de los mayores índices de falta de empleo a nivel nacional. Sí, también hay que ver desde qué lugar partió el Frente Amplio. El Frente Amplio agarró un gobierno en 2004 que tenía 40% pobreza, 50 y pico por ciento, 56% pobreza infantil. El Banco República ha quebrado técnicamente, el banco hipotecario que no prestaba para vivienda, pero que tampoco podía devolver los ahorros. Una educación que no invertía prácticamente nada, salario de maestros y profesores de hambre. Ese es el gobierno que encontró el Frente Amplio. ¿Cómo devolvió ese gobierno? Con el PBI de 15.000 millones en 2004 en casi 60.000 millones. ¿Cómo devolvió ese país el Frente Amplio? Con 250.000 puestos de trabajo nuevos. ¿Cómo devolvió ese país el Frente Amplio? Invirtiendo 5.2% del producto en educación. Con 100.000 uruguayos operados de cataratas y glaucoma que solo no veían porque eran pobres. Con una inversión en salud que nunca había tenido. Con un sistema nacional integrado de salud. Ahora, evidentemente no resolvimos todos los problemas de los uruguayos, pero duplicamos las jubilaciones mínimas, ni un solo año dejaron de crecer, ahora llevan 4 años de congelamiento. ¿Resolvimos todos los problemas de los uruguayos? No, pero las políticas sustanciales del Frente Amplio están muy bien valoradas por los uruguayos. ¿Dónde cometimos un error? No medimos bien cuál era el problema de la seguridad pública, no medimos bien el relato que estaba construyendo la derecha sobre que había un modelo que estaba agotado. No medimos bien la campaña electoral que estaba llevando adelante la calle Pou 4 o 5 años, generando la idea de que era necesaria la alternancia. Y cuando no medís bien, finalmente el resultado puede ser adverso, como es lógico en un modelo democrático. También es verdad que durante 3 periodos la gente nos dio el respaldo, y nos dio el respaldo dándonos la mayoría parlamentaria con voto Frente Amplio, con solo el Frente Amplio, no buscando una serie de partidos que luego les cuesta enormemente coordinar y que el propio Manini ha dicho que el presidente conduce la coalición en forma poco republicana. Un insulto de ese volumen yo no le he dicho nunca a nadie.
sea, entonces estás ante modelos diferentes. El Frente Amplio creció y distribuyó, el Frente Amplio hizo crecer al Uruguay, el Frente Amplio invirtió para que miles de uruguayos hoy se puedan recibir con títulos universitarios en la mayor parte del país, y esos son cambios potentes. El Frente Amplio no dijo que iba a construir liceos, construyó más de 50 liceos, no dijo que iba a construir UTUS, construyó más de 40 UTUS, no dijo que iba a construir educación inicial, universalizó la educación inicial en 4 y 5 años. Las matrículas de los CAIF pasaron de 42.000 a 57.000 alumnos, aunque los nacimientos eran menos. Entonces, cuando uno dice el volumen de acciones que hizo el Frente Amplio, en términos culturales, el Sodre, el Ante la Arena, el Teatro Citarrosa, pero luego va al interior del país y todos los teatros hechos a nuevos con inversión estatal. La inversión que se hizo en educación con esto que le digo, la descentralización universitaria, la UTEC, la construcción de liceos nuevos, la construcción de escuelas de tiempo completo nuevos. Si uno mira en salud, una inversión casi como no hay en ninguna parte de América Latina que cubre al universo de la población. Entonces, los cambios del Frente Amplio fueron estructurales. El que tenía más pagó más para que el que no tenía tuviera derechos. Bueno, ese proyecto de gobierno ya finalizó, ya la gente lo evaluó y en algunas cosas nos da muy bien, en otras más o menos. Y la gente ahora está esperando qué es lo que propone el Frente Amplio hacia adelante. Y hay que resolver temas de calidad del trabajo sobre todo. Hay que resolver la carestía que tiene vivir en Uruguay, hay que resolverlo rápidamente el tema de los medicamentos en los hospitales, los tiempos de espera para los especialistas, las demoras que tienen muchas veces para atenderse, las formas a veces crueles en que nuestros pacientes tienen que ir al hospital. Bueno, esas cosas las tenemos que resolver y nos tenemos que poder mirar a la cara cuando termine el periodo de gobierno y decir, estos temas los atendimos. Y además no podemos permitir que 2 de cada 10 niños estén por debajo de la línea de la pobreza, porque eso es criminal, tal cual lo decía Wilson Ferreira en la década del 60 y 70. Desafíos hay, ganas hay y apoyos aparentemente hay. Ahora depende de si nosotros estamos en condiciones de hacerlo, y yo creo que estamos. Cuando uno mira a los economistas que tiene el Frente Amplio para llevar adelante el gobierno, tiene un dream team. Cuando mira a uno el equipo de salud, tiene un dream team. Cuando mira el de políticas sociales, tienen Dream Team. Cuando mira a nuestros científicos, tienen Dream Team. Entonces, ¿es posible pensar que el Frente Amplio está en condiciones de gobernar? Sí, porque se preparó para gobernar. Yo creo que la diferencia con el gobierno de la calle es que se preparó para ganar, pero no para gobernar. Y entonces tiene agujeros por todos lados. Se le caen los ministros, pues usted me dice, bueno, pero el ministro es un fusible. Lo que pasa es que no pueden ser todos fusibles, pues si no tiene una gran mala instalación eléctrica, un gran cortocircuito. Si en poco tiempo se le cayó el canciller, el ministro de Turismo, la ministra de Vivienda, el ministro del Interior, el subsecretario del Interior, el ministro de Relaciones Exteriores, estás ante un grave problema, no ante un problema menor. Si además tus gobernantes cometieron ilegitimidades y desde mi punto de vista ilegalidades que tendrá que ver la justicia, rompiendo documentos públicos, diciendo que hay que perder celulares, acordando mentirle al Parlamento uruguayo, que es de las faltas más grandes, el presidente lo tiene que explicar. ¿Qué fue que pasó? ¿Por qué la FLUF estaba en eso si es un asesor en comunicación? ¿Cómo es que rompió un expediente del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Cómo es que se dio una orden de mentir al Parlamento? ¿Cómo en esa orden participaron 20 funcionarios públicos distintos? Hay un deterioro de la gestión de gobierno que es lo que nos hace pensar que se prepararon para algo, para sacarnos del gobierno, pero no se prepararon para lo más importante, que es gobernar y cambiarle la calidad de vida a la gente, ¿no? Ahora, después de esta etapa del Frente Amplio Escucha, ¿el Frente Amplio hizo una autocrítica? Porque cuando hablamos de los principales problemas a resolver, son los principales problemas que venían sobre el final de los 15 años, que como tú dices, por ahí se encontró un país con diferentes características, se levantó, pero en el último quinquenio la gente empezó a percibir estos problemas que existen hasta hoy. ¿Existió esa autocrítica de por qué las cosas no se llevaron a cabo? Claro, la primera autocrítica la hizo el Frente Amplio en un congreso, pero la segunda y la más grande es visitando las organizaciones, porque no es que elegimos organizaciones con cierta afinidad con la izquierda, elegimos todas, las rurales, las productivas, las comerciales, las ambientales, las sindicales, las cooperativas, todas. Fueron 1.800 reuniones. Y la pregunta era ¿por qué el Frente Amplio perdió?
Eso es la mayor autocrítica que un partido se haya hecho en toda América Latina. Y luego hizo un documento, que dentro de poco lo vamos a hacer público, sobre los principales aprendizajes del Facha Escucha y sobre qué recibimos de la gente. Y fueron críticas duras, muchas de ellas nos dolieron. Que al Frente Amplio le digan que estaba alejado de la gente, no es que perdió una elección, había perdido el alma. Si un partido de izquierda se aleja de su base social, se aleja de quien representa, se aleja del que espera resultados de su gestión, bueno, pierde el alma, no pierde una elección. Una elección se puede perder, lo que no se puede perder es el alma. Entonces hay una autocrítica fuerte y hay una disposición a cambiar. Luego uno mira los resultados del Frente Amplio y compara con los resultados del actual gobierno y hay un abismo, un abismo. En Salto Grande la gente no entraba por ser edil del departamento, entraban por concurso y sorteo, no estábamos en esa lógica de darle una vivienda a dedo a los miembros del mismo partido que nosotros, no hacíamos publicidad a un país donde no se podía entrar, no teníamos una organización para delinquir en el cuarto piso de la torre ejecutiva, no rompíamos expedientes, no nos organizábamos para meterlo al Parlamento. Entonces, digamos, ¿cuándo se va a hacer la autocrítica? El actual gobierno. Porque el Frente Amplio la hizo, la documentó, se la entregó a sus candidatos y se la va a entregar a los Frente Amplistas y a los medios de comunicación. Nosotros no vamos a ocultar lo que recibimos. Nosotros hicimos un documento, lo georreferenciamos, visitamos 303 localidades donde viven el 97% de uruguayos y uruguayas, conversamos con las organizaciones existentes y generó eso un producto, que son la actual situación del gobierno, qué esperan del gobierno y por qué perdió el Frente Amplio. Y eso es un documento de 30 páginas muy completo, que puede generar dolores, pero sobre todo lo que genera es perspectiva. Porque cuando uno logra curarse, cuando uno tiene una lastimadura y logra cicatrizarla, es cuando puede construir futuro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Argentina y Uruguay? Que Uruguay tiene una alternativa a la derecha. Vamos a la última parte de esta nota con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, consultado acerca de qué expectativas tienen ahora para lo que ocurrirá en Argentina a partir del 10 de diciembre, cuando asuma Javier Milei como presidente de los hermanos argentinos. Esto siempre y cuando el Frente Amplio logre la presidencia de la República en las elecciones de octubre del año que viene. Milei se ha puesto firme en cuanto a que no quiere negociar mucho trato con, comillas, comunistas de acá de la zona. Vamos a ver qué dijo respecto de eso. De hecho, Lula no va a la solución. Pero también tú le contaste algo más en esta última parte. Exacto, también hablamos acerca de su relación actual con el PIT-CNT, debido a que el PIT-CNT se encuentra, impulsando un plebiscito, o las firmas para llegar a un plebiscito que tiene que ver con el tema de la seguridad social y que el Frente Amplio ha acompañado, pero tibiamente. No se lo ha puesto como caballito de batalla, como en algún momento sucedió con el plebiscito por los artículos de la LUC. Entonces, esto fue lo que nos respondió Fernando Pereira. Nosotros tenemos que hablar con... Están en las antípodas, ¿no? Políticamente. Pero como nos tocó con otros gobiernos en otras partes de los gobiernos frente amplistas, ¿no? Nosotros partimos de la base de que los gobiernos los eligen los habitantes de cada país. Y que si un gobierno fue votado por el pueblo argentino, es el gobierno con el que el Frente Amplio tiene que hablar. Y cualquier otra cosa sería un error. Eso no quiere decir que tengamos cierta sorpresa porque haya ganado un presidente que no cree en la democracia, que la vicepresidenta sea alguien que reivindique en cierta medida la dictadura argentina, que alguien tenga ideas tan complejas, pero luego habrá que ver cuál es su gestión al frente del gobierno argentino y en principio está claro que Uruguay necesita fortalecer su vínculo con Argentina. Para Uruguay y Argentina es muy importante, para que Uruguay le vaya bien, es bueno que le vaya bien a Argentina, o sea que nosotros no podemos desear otra cosa que el gobierno de Milei sea exitoso. A nivel de Mercosur ya dijo que él no quiere negociar con comunistas, haciendo referencia a Lula y a un posible gobierno de izquierda acá en Uruguay. Bueno, verá qué hace. Si, digamos, yo parto de la base de que... En principio una apuesta al Mercosur. Parto de la base de lo que si va a ser todo lo que dijo en campaña, va a ser un gobierno muy difícil para él y para la Argentina. Hay que ver luego qué hace, ¿no? Y hay que ver luego qué puede hacer, y hay que ver luego qué hace con China, ¿no? Y con otros países del mundo, que son hoy de los principales compradores en toda América del Sur.
Entonces, digamos, posiciones tan duras no son tan fáciles de sostener en el corto plazo, ni en el mediano plazo, y mucho menos en el largo plazo. Pero luego yo parto de la base de que él mismo interpretará que con esos excesos no se puede gobernar ninguna parte, ¿no? Hacia adentro, haciendo una introspección hacia por ahí las bases o la interna del frente, ¿cómo está el relacionamiento con el PIT-CNT, tomando en cuenta que hoy el PIT-CNT lidera una propuesta de plebiscito que por ahí el frente ha aprobado de cierta manera, pero no ha acompañado con toda la fuerza política? A veces el discurso de la derecha, de que el Frente Amplio y el PIT-CNT son la misma cosa, se desbarata, se rompen todo con la realidad. La realidad es que el PIT tomó un camino que el Frente Amplio no había escogido, y el Frente Amplio no se sumó a ese camino. El Frente Amplio siguió con su propio camino, que es un diálogo social el 2 de marzo, si gana la elección, para discutir todo el proceso de la seguridad social, y desde que la niñez hasta la muerte. Y en ese camino construimos un documento sobre las bases del diálogo social. Es decir, no es que solo dijimos vamos a convocar un diálogo, también dijimos para qué. Y aprobamos un documento muy rico. Ese es el camino del Frente Amplio. Dentro de, como hay un plebiscito y hay una consulta popular, dejamos en libertad de acción a nuestros militantes de que hicieran lo que les pareciera mejor en relación a una propuesta que sale del pueblo uruguayo, que es parte de los derechos que da la Constitución. Y en otras posiciones también hemos tenido diferencias, pero es lógico porque somos dos organizaciones diferentes. El PIT-CNT es una organización de trabajadores que responde a los trabajadores, y el Frente Amplio es un partido político que responde a casi la mitad de la sociedad, donde hay trabajadores, empresarios, pequeños productores, gente vinculada al ambiente, de todas las actividades que uno se imagine, el Frente Amplio tiene. Bueno, esta diferencia es la que la derecha no quiere mostrar, pero tampoco es que eso nos genere un problema. El PIT-CNT tiene su programa, tiene sus aspiraciones y es lógico que pelee por ellas. Y el Frente Amplio tiene que gobernar para todos los uruguayos y uruguayas y es lógico que defienda su posición, ¿no? Bueno, a propósito de lo que conversábamos con Fernando Pereira, nos vamos a la vereda del frente, nos vamos esta vez al Partido Nacional y conversamos también con el intendente de Rocha para saber también su opinión acerca de la próxima asunción en el mandato de la presidencia de Argentina de Javier Milei. Exacto. ¿Qué puede esperar Rocha a nivel turístico al tener a Javier Milei en la República Argentina como presidente? Recordemos que, si bien no es el plato fuerte del turismo de nuestro departamento, los argentinos, cuando vienen, hacen la diferencia. Vamos a ver qué dijo respecto a esto. Los estados de ánimo nos llegan a los bolsillos, ¿no? Y los procesos, esto va a ser muy lento. Y si tú me preguntas a mí como político, políticamente viendo la situación de Argentina, todavía le queda atravesar el desierto. Y le queda la peor parte del desierto, ¿no? Porque Argentina no va a salir de esta situación crítica que está sin pasar peor aún de lo que está el día de hoy. Es increíble decirlo así, pero es así. Tiene que ir más abajo para poder salir, porque va a tener que devaluar, va a tener que tener un ajuste fiscal, un arreglo de todas sus cuentas públicas, que es un desastre en todos los frentes. Y bueno, eso hay que hacerlo en algún momento, y ese momento de realidad le va a pegar a la población argentina y eso nos va a perjudicar a nosotros. Para que tengas ideas de cifras, en 2019 vinieron 180.000 argentinos a Rocha, en números redondos. En el primer año post pandemia, en el año pasado vinieron 63.000, o sea, el 33%, o sea, bajó un 66%, y eso repercute mucho en la costa. El gobierno de Rocha ha tomado algunas medidas para ayudar y a fomentar el turismo en la costa y también en la ciudad de Chuy. Quitamos el 50% de la contribución inmobiliaria a todos los rubros involucrados en hoteles o alojamientos. Quitamos el valor de habilitaciones comerciales para nuevas habilitaciones de todos establecimientos de alojamientos que se armen o que se estructuren, y a su vez durante el 2024 no vamos a cobrar higiene ambiental, que es un impuesto que también tiene un monto importante para el sector hotelero de alojamiento. Es una forma de apoyar y arrimarnos a todo el sector en una coyuntura que sabemos que es difícil, que va a seguir siendo complicada, pero que de todas maneras creo que va a tener una muy buena respuesta, porque más allá de las críticas de la oposición que siempre recibimos, hay una realidad. El salario real ha crecido, hay más empleo, hay más masa salarial. Masa salarial, el concepto técnico es se paga más dinero por salarios en Uruguay, y el uruguayo, cuando llega el momento y tiene su día de licencia, ¿qué nos gusta hacer? Pasear un poquito. ¿Y a dónde vamos? A Rocha.
además de ser 24 de noviembre? Ya a mí se me está haciendo agua la boca, el paladar lo tengo húmedo ya. Se siente un aroma a uva por ahí. Exacto, Yo uva, también siento ese aroma. alcohol. Hoy es el Día Internacional del Vino y las mejores marcas de vino, los mejores precios, vinos nacionales, están en ANCAP Chuy, no sé si lo sabías. Exactamente, hay vino de variadas marcas con los mejores precios y calidad excepcional para poder maridar por ahí una cena, ¿no? Así que... Aparte hay muchos varietales de uva, hay Carmenere, Cabernet Sauvignon, hay Merlot, hay Tanat, siempre con la calidad de los mejores vinos uruguayos y con los precios incomparables de ANCAP Chuy. Exactamente, vinos uruguayos y vinos internacionales en ANCAP Chuy, porque ANCAP Chuy no es solo combustible. Seguimos con la información. Nos vamos ahora a algo que ocurrió en las últimas horas. El pasado jueves sesionó el Congreso de Intendentes en la capital departamental, justamente con motivo de estos 230 años, y de ahí surgieron novedades. Exactamente, a través de OPP y a través de lo que son los fondos de inversión, departamentales de inversión, los FDI, que van a llegar nuevos montos para 9 departamentos, entre ellos incluido Rocha, son cerca de 300 millones, o 300.000 o 300 millones, algo así. Lo va a decir, lo va a decir el propio coordinador, en todo caso la cifra es de 300 y para proyectos nuevos, pero además hay una ampliación de 105 millones de pesos para proyectos que ya se están realizando en 5 departamentos y entre ellos también figura el nuestro. Como toda comisión sectorial de descentralización que se realiza mes a mes, nosotros aprobamos proyectos nuevos que han sido evaluados por el Fondo de Desarrollo del Interior o por los diferentes programas de caminería rural o por el Fondo de Incentivo a la Gestión Subnacional de los municipios. Y en esta oportunidad aprobamos 15 proyectos nuevos por una cifra cercana a los 300 millones de pesos, de obras muy variadas, generalmente obras de infraestructura diseminadas a lo largo y ancho de todo el país, en muchas intendencias del interior, y obras que nosotros entendemos son relevantes porque están directamente vinculadas a la descentralización del Uruguay, ¿no? Luego hubo también la aprobación de algunas ampliaciones por un monto total de 105 millones de pesos. Y también yo creo que hay un trabajo bien constante entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y las 19 intendencias del Uruguay, y en especial aquellas del interior, junto con la Comisión Sectorial de Descentralización, porque estamos en este momento evaluando proyectos que se han presentado por una cifra superior a los 400 millones de pesos. Entonces, yo creo que esto destaca la relevancia que todos los gobiernos departamentales le dan a las obras tan importantes para el interior del Uruguay. ¿Se realizaron anuncios sobre fondos concursables? Sí, exacto. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene dos programas desde hace ya un tiempo que las intendencias conocen muy bien, pues son programas bien importantes que destinan una cifra realmente considerable en millones de dólares en convenios que el Uruguay tiene firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo. Por un lado está el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional, el PDGS, y por otro el Programa de Caminería Rural Productiva, el PCRP, que también entre ambos conforman una inversión superior a los 260 millones de dólares en total para el quinquenio. Y esos programas tienen un elemento muy singular, que es que una parte importante de esos fondos se destinan a programas concursables. Las intendencias, con buenas ideas, bajo una determinada norma, donde nosotros ponemos unos lineamientos básicos, concursan las 18 intendencias del interior del país, porque en este caso Montevideo no está incluida, porque estos fondos están destinados, siempre estuvieron destinados para el interior del Uruguay. Concursan eligiendo determinados proyectos. Esta vez vamos a hacer hincapié en factores que tengan que ver con mitigación del cambio climático, en temas relevantes como políticas de género, y también en algo que se viene en pasos agigantados desde el punto de vista tecnológico, que son las ciudades inteligentes. Entonces nosotros vamos a valorar esas 3 líneas de trabajo, y de allí van a salir en el entorno de 10 proyectos, de los cuales vamos a dar financiamiento desde la OPP de hasta $1 millón para cada uno de ellos. Y seguimos con buenas noticias que llegan desde el gobierno central, en este caso de ACE, como se sabe, el prestador de salud pública, que
se informó en la pasada jornada que renovaron acuerdos de ajuste de precios para la atención en centros de cuidados intensivos del interior del país para los 18 departamentos, o sea que el CPI del Hospital de Rocha está incluido aquí. Exactamente, este jueves 23 de noviembre, ACE y FEPREMI renovaron con los ajustes correspondientes de precio un acuerdo para la atención en todos los centros de tratamientos intensivos de adultos neonatales, niños de, como decías tú, Rubén, en los 18 departamentos del país. Las autoridades de ambas instituciones, como vemos en las imágenes, destacaron que se acordaron precios recíprocos y que en el interior del país existe una cultura de complementación entre ACE, que es lo público, y FEPREMI, que es lo privado. Mediante este acuerdo queda bien transparente y con un procedimiento absoluto, claro y predecible cuáles son las formas y las obligaciones que cada parte asume en el recibir y a su vez solicitar servicios para cualquiera de los centros de tratamiento intensivo del territorio nacional. Así que buenas noticias llegan desde el gobierno central, en este caso temas referentes a la salud. Seguimos con la información y volvemos a lo que fue la visita de integrantes de la Mesa Política Nacional del Frente Amplio, en este caso Adriana Barros. Ella es suplente del senador Enrique Rubio, vertiente activista, pero también integra esta mesa política. No fuimos muy condescendientes. Así como Fernando Pereira en un momento habló acerca de todo esto que habían recepcionado de parte de esta gira en todos los departamentos, Adriana Barros también nos dio un detalle y entró mucho en el tema de la salud y aquello de que los usuarios están reclamando acá, como son más medicamentos, más profesionales, especialistas. Sí, por lo visto ellos llegaron con información de, no sé si la Comisión de Usuarios del Hospital de Chuy o gente vinculada a la salud que les acercó esa información y era uno de los argumentos fuertes que ellos tenían en cuanto a temas que estarían en el debe hoy por hoy a nivel de la salud, concretamente apuntando hacia el centro psiquiátrico de Chuy, el hospital de ACE. Si bien es cierto, estos problemas existen hoy en el sistema de salud a nivel local, también es cierto que estos problemas vienen de muchísimo antes, no son solamente de este gobierno, sino también que vienen de gobiernos anteriores, entre ellos el de Frente Amplio, por ejemplo. Y bueno, Adriana Barros fue consultada y fue repreguntada cuando daba datos específicos, quizás también... Que nosotros conocemos concretamente porque vivimos acá, hacemos en mi caso uso. Soy usuario de ACE. Exacto, entonces por ahí ella en algún momento... En algún momento como que... Bueno, tú lo debes saber mejor que yo, ya que estás ahí, pero vamos a ver qué es lo que nos dice Adriana Barros. Sí, como tú dices, hace dos años va a ser que estamos recorriendo todo el país. Primero con el FAT Escucha, donde le preguntábamos cuáles eran los principales problemas que tenían. Ahí surgió problemas de acceso a los medicamentos, de acceso a los especialistas. Bueno, en muchos departamentos falta de empleo, los temas de seguridad, problemas de salud mental. Y ahora estamos con la segunda gira. En realidad hicimos dos giras completas con el FAT Escucha. Hicimos otra gira por el agro, que el Frente como Frente propuso al gobierno actual medidas para la sequía, pero no fueron tenidas en cuenta. Y salimos a recorrer una tercera gira por el agro. Y ahora estamos en Diálogos por Uruguay, en donde estamos, este es el departamento número 15 que estamos haciendo, y con la idea de, formulamos dos preguntas. ¿Cuáles serían, pensamos que tenemos muchas posibilidades de que el Frente vuelva a gobernar? Y una pregunta es cuáles serían las tres principales políticas que el Frente debería impulsar a largo plazo. Y la segunda pregunta es cuáles son las medidas inmediatas que debería aplicar el Frente al asumir. Como cuando ganamos por primera vez en el 2005, Tabaré Vázquez restableció los consejos de salario, por ejemplo. Y eso hizo que tuviéramos crecimiento salarial durante 15 años y que ahora en 4 años hayamos perdido 45 jornales cada uno de los trabajadores y 40 jornales los jubilados y los pensionistas. En esa primera etapa de la gira del FAT Escucha, ¿cuáles fueron los denominadores comunes en cuanto a reclamos, necesidades, carencias de la gente? En el FAT Escucha, y bueno, problemas con ENACE cambió totalmente. Por ejemplo, pero hay medicamentos, por ejemplo, fue un aspecto. De medicamentos, pero de medicamentos básicos y esenciales, ¿no? No es que faltara paracetamol, ¿no? Porque hay gente que no tiene para comprarlo, ¿no? Pero faltaban remedios para diabetes, remedios para hipertensión, y es una, ¿no? Sí.
problemas, sacaron, por ejemplo, ahora, no solo acá en el Chuy hemos escuchado que sacaron la atención de pedir hora para un turno para un especialista o para por teléfono o por la web, que nosotros eso íbamos totalmente al gobierno digital como un canal más, sin sacar la presencialidad, porque hay gente que no se maneja con internet o con la computadora, pero eso lo sacaron. Obligan a la gente a ir acá, por ejemplo en el Chuy, a hacer fila con 2 grados bajo cero, bajo un techo de chapa agujereado a la intemperie. Sin embargo, ese fue uno de los aspectos que se le criticó al Frente Amplio en los 15 años de gobierno, que habían desmantelado algunos centros de salud, como ocurrió, por ejemplo, en el Hospital de Castillos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, también con la falta de trabajo. Rocha, por lo menos en los últimos 5 o 7 años de los 15 que estuvo el Frente Amplio, fue uno de los departamentos que tenía mayor índice de desempleo en el interior del país. O sea, son problemas que se arrastran desde los propios gobiernos del Frente Amplio. No, pero durante la gestión del Frente Amplio se crearon fuentes de trabajo. Lo recordamos en los índices del propio INE, que daban una tasa importante de desempleo en Rocha. Sí, pero los problemas... y si vamos para atrás y recordamos la intendencia de Rocha, que debía todos los salarios, digamos. ¿Pero cómo reciben esto ustedes cuando son reclamos que ya vienen, que son cosas pendientes de los gobiernos del Frente Amplio? Es que nosotros consideramos que nos faltaron hacer cosas, pero que en realidad lo que creamos fuente de trabajo, crecieron los salarios, creció el empleo, transformamos ACE en todos los hospitales. Hospitales algunos eran hospitales. Volviendo al tema del Hospital de Castillo, que fue un hospital de referencia en su momento, sí, fue bastante desmantelado, fundamentalmente en los últimos 5 años. Y bueno, sí. Yo nací en ese hospital. Lo conocés seguramente mucho mejor que yo, y bueno, errores cometimos, y por algo la gente, más allá de que creo que fue un cambio de los mejores gobiernos que tuvo este país en cuanto al nivel de vida de la gente a nivel nacional. Yo recuerdo, los bares estaban llenos, te costaba encontrar casas para alquilar en el verano, para mí era otro, y bueno, los errores que cometimos, que sin duda cometimos, eso todo se recogió en el FAT Escucha, ¿no? La última pregunta de esa gira fue: ¿por qué pensaba que el Frente había perdido? Y bueno, errores cometimos. Una de las cosas que señalabas, por ejemplo, con respecto al hospital de Chuy, era el tema de el pedir turnos telefónicamente, algo que fue implantado recién en pandemia. Antes tampoco sucedía. O sea, está bueno que eso hubiese continuado, pero ya era un problema que también venía de antes. Bueno, no, en realidad sí podía sacar número por distintos canales antes, ¿no? ¿Y? Acá hace muchos años que se implementó que para los especialistas te puedes anotar, no recuerdo bien si es el primer lunes de cada mes, y eso genera colas porque la ventanilla se abre a las 7 o a las 8 de la mañana. Hay gente que viene a las 3 de la madrugada. Pero el único canal, dicho por la gente acá, existía, no era solo presencial, ahora es solo presencial, únicamente presencial. ¿No? Mayoritariamente presencial. Sí. No hay otra vía, dicen, la reunión que acabamos de culminar. ¿Cuál es la diferencia entre las problemáticas que existen, por ejemplo, entre Chuy y Montevideo? Porque, por ejemplo, una de las cosas que a veces se ve es que, bueno, existe este centralismo en donde muchas de las políticas que se trasladan a todo el territorio nacional están realizadas o fabricadas, por decirlo de alguna forma, desde Montevideo, con cabeza de Montevideo, y como puedes ver, a veces existe un desconocimiento de cuál es la realidad en cada localidad del interior. Totalmente de acuerdo contigo, y por eso se hicieron estas 2, 3, la 4ª recorrida de todo el país. Y en lugares de donde hay un médico rural, que si no vas ahí y escuchás a la gente de ahí, nunca te llega desde la centralidad de Montevideo. Eso se aprendió.
para maridar un buen vino hoy en el Día Internacional del Vino, que unos quesos, un jamón, salame, no, me lo está diciendo a mí. No, eso salame de mejor calidad, lo que decían, Perico Chico. Una buena picada, un buen vino pide una buena picada, aceitunas, maníes, lo que ustedes se imaginen o se les ocurra poner en una picada, lo encuentran así en Perico Chico, y además también Perico Chico tiene muy buenos vinos con excelentes precios y grandes marcas nacionales e internacionales, ya para ir palpitando las fiestas tradicionales o por hacer un fin de semana en que uno no tiene que trabajar, o el viernes ya haciendo la previa también una picada. Perico Chico de Avenida Brasil 323, ahí con toda la experiencia y tradición de una empresa familiar. Seguimos y ahora sí complementamos la información referente a lo que ocurría hace un par de días con la visita del Frente Amplio a nuestra ciudad y también a otros puntos del departamento. Flavia Coelho, presidenta de la Mesa Departamental del Frente Amplio, fue consultada respecto también de la gira que vino realizando, que ya los trajo más de una vez al departamento, a las autoridades de la Mesa Nacional. Exactamente. Vamos a escuchar directamente a Flavia Coelho, presidenta departamental del Frente. Sí, en realidad Diálogos por Uruguay es parte de un plan de recorridas por todo el país, luego de que se aprobaron las bases programáticas y en forma previa al Congreso, ¿no? Porque en el Congreso se pone a consideración el programa definitivo del Frente Amplio, el programa que se le va a proponer a la ciudadanía en el 2024. Entonces, una actualización y una revisión de lo que fue el FAT Escucha en esta oportunidad es lo que se está haciendo. Hay un grupo en la ciudad de Rocha, otro que está cumpliendo una jornada acá en la ciudad de Chuy, y realmente hemos tenido una mañana muy importante, con temas como la vivienda y un tema muy angustiante que realmente, más allá de que se incorpore en el programa del Frente Amplio, de que se prevean algunas medidas de emergencia en caso de que el Frente Amplio llegue al gobierno, nosotros creemos que es un tema de sensibilidad y nuestra idea es que el gobierno actual atienda esta demanda, esta situación de emergencia que está viviendo la ciudad de Chuy. No solo por la ausencia de profesionales médicos, sino que también la insuficiencia de medicación con respecto a la cantidad de usuarios que atiende el hospital, porque sabemos que toda la costa del departamento ha crecido en población, la ciudad de Chuy tiene un crecimiento realmente exponencial, pero además los fenómenos migratorios, los balnearios de la zona, 18 de julio, Barra de Chuy, ¿Estas carencias a nivel de ACE se dan solamente en Chuy o en otros puntos del departamento también? No, se da en todo el departamento realmente, pero los insumos que nos llevamos de Chuy hacen que realmente esta sea la situación más grave, porque estamos hablando de gente con patologías crónicas que no logra tener la medicación, ¿verdad? Entonces, cuando el problema no nos duele, hacemos de cuenta que no existe, mostramos papelitos y seguimos adelante. Pero cuando el problema realmente nos conmueve, nos duele y nos importa, hay que revisar. Si realmente se están comprando los medicamentos suficientes y la población está diciendo que no le llega, bueno, hay que revisar cómo se está dando esa gestión administrativa, ¿verdad? No es un tema económico, eso me queda claro. Pero lo cierto es que la población plantea una situación realmente de emergencia. Y más allá de que nosotros la atendamos o no oportunamente, creemos que eso amerita realmente actitudes ya. Ahora hicimos una breve pausa en los trabajos y en la tarde vamos a seguir con otras reuniones muy importantes para nosotros, recogiendo insumos, como decía recién, apuntando a su aprobación en el Congreso de diciembre. Es el único partido político que está construyendo su programa en entrevistas con la población. Y es muy importante porque eso permite detectar situaciones nuevas, la sociedad cambia con una dinámica muy vertiginosa y uno no puede desconectarse, ¿verdad? Da la sensación de que el gobierno está como viviendo en una película y la población está viviendo otra realidad. Entonces, nuestra intención es afinar lo que será el Congreso programático, pero también llamar la atención de las autoridades para lo que está sucediendo en Chuy, al que se lo conoce por otras cosas, ¿no? Por el turismo de compra, en fin, por otras cuestiones. Pero también hay derechos humanos fundamentales que los ciudadanos de la frontera necesitan que se atiendan. La salud es uno de ellos. La vivienda, la educación como grandes políticas sociales, pero la salud para nosotros es central. Hace poco, con el exministro Heber en una reunión en La Paloma, se habló sobre implementar en el departamento la ley de vagancia. ¿Esto cómo lo ve el Frente Amplio? Bueno, nosotros, en parte por la formación jurídica, entendemos que esa ley de aplicarse necesitaría algunos ajustes
porque es de otro tiempo, ¿verdad? Donde, de 1941 claro, y nunca se aplicó, pero inclusive necesitaría una actualización muy grande porque hay problemas nuevos que en esa etapa de la historia del Uruguay no estaban presentes, ¿verdad? Ahora tenemos gravísimos problemas de salud mental, de adicciones que impactan sobre todo este tema y creo que tienen que ser tenidos en cuenta. Y además, todas las leyes en general, para tener una caracterización penal, deben describir con absoluta precisión cuando la persona incurre en esa figura delictiva. Y esta ley tiene una vaguedad muy grande. No nos negamos a discutir el problema, tiene su importancia, hay que resolverlo, hay que pensar medidas, pero con una ley tan vieja, creo que si tenemos en cuenta ese instrumento legislativo, bueno, habría que actualizarlo y pensarlo hoy, con toda la problemática que impacta sobre esa situación, que es social, también puede ser penal, puede tener otras derivaciones, ¿no? Pero creo que o se crea algo nuevo o se actualiza esto pensándolo con la sociedad que tiene el Uruguay hoy, en el 2023, casi 80 años después. Y se lo preguntamos a Flavia, mucho se habla, lo habló Fernando Pereira, lo habló Adriana Barros, de lo que quedó en el debe a nivel nacional, de por qué el Frente perdió la presidencia de la República. Pero también recordemos que el Frente Amplio en la última elección perdió la intendencia de Rocha tras 3 periodos al frente de la comuna departamental. Si hubo una autocrítica o no, les preguntamos. Exactamente, y bueno, esto fue lo que nos respondió Flavia Coelho tras la pregunta de Rubén. Sí, por supuesto. Tanto el gobierno nacional como departamental. Y lo primero que tiene que haber acá es una revisión de lo que se hizo para ver por qué no se correspondió con las expectativas que la ciudadanía tenía. Y por eso la mesa departamental del Frente Amplio hace 1 año y medio más o menos, atendiendo esa problemática con la humildad que uno tiene que tener cuando revisa las cosas en las que uno también estuvo y fue protagonista, ¿verdad? Eso requiere parar, analizar y meditarlo, ¿no? Más allá de que el actual gobierno realmente prometió cosas de película, trabajo, seguridad e inversiones, cosas que no se han cumplido ni se van a cumplir a esta altura. No prometió las obras que hoy está mostrando, sino que hay un esfuerzo enorme de enmendar esas carencias, de incumplimientos de los compromisos asumidos que los llevó a ganar las elecciones, con obras y con otras cosas que no están mal, están muy bien y nosotros las aplaudimos, pero no fue lo que se comprometió, no fue por eso que la gente depositó la confianza ahí, ¿verdad? Ahora, ¿por qué perdimos nosotros? Es algo que también tenemos que hacernos responsables, analizar, mirar y revisar mucha cosa. Por algo la mesa departamental ahora sesiona 1 vez por mes en cada localidad del departamento, porque por algo perdió en todo el interior, ¿verdad? Hubo un alejamiento, no solo del militante, sino que también de la población hubo una desconexión, que la gente la reclama, y creo que se promovieron formas de participación que nos consta que se hicieron en plazas públicas, en clubes. Sin embargo, la gente, cuando tuvimos las reuniones, reclamó, sí, pero no vinieron más. Y a veces uno tiene las ganas de decir, no, pero estuvimos en la plaza tal o cual, pero no era lo que la población esperaba. También debemos decir con meridiana claridad, y lo ha dicho el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en todas las reuniones estuvo presente en la autocrítica que nos hace la ciudadanía, la palabra soberbia, que no tiene nada que ver con la gestión, tiene que ver con una actitud que no está bien. Entonces, lo tenemos que tomar, lo tenemos que revisar y lo tenemos que hacer distinto. Estamos muy orgullosos de la gestión del Frente Amplio en el departamento y en el país, porque entregamos un departamento en condiciones absolutamente superiores a aquel que recibimos, ¿no? Y el país lo mismo, con 1 millón de pobres, con 250.000 indigentes, en el departamento con 37 pesos en caja. Sin embargo, no fue suficiente. Hubo una desconexión de lo que la población sentía, añoraba, necesitaba, no se comprendió y bueno, tiene que haber una revisión, acumulamos en experiencia y en conocimientos, pero también hay que mirar el futuro. Hay problemas nuevos, hay desafíos nuevos y hay que generar nuevas soluciones. Y en ese camino tenemos que estar, y con absoluta humildad, ¿no? Creo que eso me parece que es de orden y es la actitud número 1.
Dentro de estas promesas de campaña del actual gobierno, por ahí que no se cumplieron, que tú hacías mención recién, pueden estar el tema de las políticas de frontera y los precios de frontera que tanto interesan a esta parte del departamento. ¿Qué opinión tienes sobre ello y si, bueno, está previsto para un futuro poder implementarlas? Yo creo que en realidad el gobierno Frente Amplista atendió mucho la frontera. En los 15 años hubo distintos niveles de comprensión de lo que se vive en la frontera. Me parece que la distancia y de pronto el no consultar a los actores locales tiene mucho que ver, más allá de las políticas macroeconómicas como la que hacía referencia recién. No todo pasa por ahí tampoco, sino que a veces en el equilibrio, en no improvisar, en conocer las situaciones que a veces quedan fuera de la legalidad y cómo se resuelven. Y algunas medidas que sí tienen que ver con las políticas económicas macro, ¿no? Y algunas correcciones que hay que hacer ahí para el equilibrio de los precios y para que el comercio uruguayo no sufra perjuicios tan grandes. Pero creo que el problema que ha tenido la frontera de Chuy ha sido la incomprensión. Y creo que ahora se ha agravado mucho más en este periodo, donde realmente no solo la parte comercial, sino que hay todo un Chuy social que no está atendido. Y a veces la propia población, uno utiliza mucho la palabra vulnerabilidad, sin entender mucho qué significa. Los derechos se reconocen, pero la gente no sabe cómo ejercerlos, dónde, cuándo, ante quién, se cansa, se disgusta, se enferma, y hay poca sensibilidad para lo que la enorme población de Chuy hoy está viviendo, está sufriendo, y hay mucha gente que está pasando mal. Y creo que la cultura de la frontera la vive mejor y la cuenta mejor el que está acá, ¿no? Y si uno no está acá, bueno, tiene que venir un poquito más, interiorizarse, conversar, estar, para comprender cómo se dan algunos fenómenos acá. Y cómo con Brasil somos una ciudad sola. De hecho, los que somos de la frontera hemos estudiado en un lado, en el otro, el padre es de una nacionalidad, la madre es de la otra, la familia, cuando se encuentra a fin de año, realmente hay una conexión de muchas cosas, una multiculturalidad que es interesantísima, pero que a veces no se entiende. Y además hay un prejuicio, ¿no? Yo me acuerdo que cuando integré el Congreso Nacional de Ediles, me fui contentísima a un congreso en Salto y propuse hacer el próximo congreso en Chuy, porque pensé, van a venir 300, 400 congresales y va a mover el comercio, ¿verdad? Los restaurantes, los hoteles, en fin, va a ser una movida linda. Y alguien dijo, es un desprestigio ir a la ciudad de Chuy. Y eso está en las actas, ¿eh? Es un desprestigio venir a la ciudad de Chuy. Entonces, esa falta de humildad, esa soberbia y ese desconocimiento brutal de la riqueza que tenemos acá, que es un lugar particularísimo en la región, en el mundo. Para el Uruguay es importantísimo el Chuy. El tema es que se está de espaldas a todo eso, haciendo política partidaria muy menor, sin comprender de lo que se habla. Bueno, de esta manera llegamos a hacer toda la entrega de esta visita del Frente Amplio con Fernando Pereira a la cabeza y con representantes nacionales y departamentales también locales que estuvieron ahí a la vuelta. El reencuentro con Metaverso será la semana próxima, el miércoles, siempre con la información más variada para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí llegó nuestro humor. Nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana.